Amigas, amigos, familia Alfa, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Mario Mejía. Gracias por acompañarme a esta transmisión de miércoles por la tarde. Qué bueno que se ha decidido conectar y qué bueno que nos está siguiendo a través de nuestro canal para escuchar siempre noticias buenas y noticias frescas de la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir un tema bien especial, bien importante para todos nosotros. El tema se llama ¿Cómo medir mi fe? 3 fórmulas para el crecimiento. Acompáñenme con su vista en su Biblia o en la pantalla. Voy a estar leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas le siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Existe algún tamaño específico para la fe? ¿Existirá alguna forma de medirla y por lo tanto una fórmula para hacerla crecer? En una ocasión los discípulos hicieron una petición especial a Jesús. Ellos dijeron: «Aumentanos la fe». A lo que Jesús les respondió: «Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este árbol sicómoro: desarráigate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería». ¿Por qué resulta tan importante en nuestro diario caminar con Dios tener una fe que crece, que se fortalece, que se afirma? La respuesta por demás es bien sencilla, porque en nuestro caminar con Dios todos los días veremos realizarse ante nuestros ojos acciones sobrenaturales. Veremos cómo se cristalizan cosas que no esperábamos y se abren caminos donde no había caminos. Se abren posibilidades donde nosotros no veíamos ninguna posibilidad. Quienes hemos creído en Jesús constantemente, una y otra vez, seremos desafiados para creer un poco más, cada vez más. Nuestra fe debe ser ejercitada para que crezca y para que sea fuerte. En este pasaje vamos a aprender 3 sencillas fórmulas que nos permitirán hacer crecer nuestra fe. Pero primero quiero que exploremos el problema que tenemos enfrente. Los discípulos están en la barca. De repente están en completa calma y de buenas a primeras se desata una tormenta. La Biblia dice que era una tormenta feroz y que las olas amenazaban con hundir la barca. El tema aquí es este. Algunos de los discípulos no eran pescadores, pero algunos de ellos eran pescadores. Supongo que quien no es pescador se pudiera espantar más que quienes son pescadores. Pero la Biblia nos refiere que todos, los que eran y los que no eran pescadores, estaban espantados. Por lo que podemos deducir que las olas eran muy fuertes. Ahora la palabra dice que el barco se inundaba y amenazaba con anegarse. Obviamente si un barco se llena de agua, se hunde. La pregunta para usted y para mí sería: ¿alguna vez se ha levantado alguna crisis de buenas a primeras en su vida? Por ejemplo, este año, nadie lo esperábamos. Yo me acuerdo que en diciembre escuché alguna noticia de que parecía que había un brote de un virus en Wuhan, en China. Pero de eso ya habíamos oído otras veces algunos brotes de virus. Y después decían que se había calmado y todo era listo. Nadie esperaba nada al respecto. En diciembre del año pasado y en enero, lo que más nos tenía espantados era ese conflicto entre los Estados Unidos y China por el tema de la economía. Eso nos espantaba un poquito más que el tema del virus. El virus no parecía amenazar. Pero de buenas a primeras, día con día, se empezó a
dispersar por todo el planeta y empezó a afectar países como Italia, como Inglaterra, como España. Empezaron a llegar noticias terribles y nosotros lo veíamos un poco de lejos hasta que el monstruo se pasó de continente, nos empezó a pegar a nosotros y hoy, casi 6 meses después, vemos los resultados y la tempestad todavía no parece detenerse, perdón. Sí, las crisis se levantan de buenas a primeras y vienen, no nos avisan, no estamos prevenidos para ellas, solamente pasan. Tuvimos la oportunidad una vez mi esposa y yo de estar en el mar de Galilea y los marinos ahí, los que manejaban las barcas, nos dijeron, es que es el problema de este mar, es traicionero, de buenas a primeras se levantan unos vientos y unas olas impresionantes que pueden hundir cualquier embarcación. Supongo que es lo que pasó esta vez. Ahora, ¿qué hacen los discípulos? Pues a mi parecer, tal vez al suyo, reaccionan de manera correcta. ¿Qué hacen? Pues despiertan a Jesús, ven la situación difícil y claman, Señor Jesús, sálvanos, no te da pendiente que nos estamos ahogando. ¿Qué acaso no nos han enseñado nuestro caminar con Dios que debemos clamar a Dios cuando enfrentamos alguna dificultad? Es lo que los discípulos hicieron. ¿Qué sucede después? Jesús se despierta y hace lo que los discípulos esperaban, lo que estaban pidiendo que hiciera. Por favor, Señor, calma esta tempestad. Dice que el Señor se levanta y aplaca el viento, aplaca las olas y ya, caso resuelto. El problema es que el texto sigue adelante y suceden otras cosas que es en lo que quiero que nos centremos. Jesús habla con ellos y los incrimina por su falta de fe. Yo le garantizo que al igual a los discípulos y tal vez usted mismo, me quedé sorprendido por la respuesta de Jesús. O sea, voy con Jesús, Jesús está conmigo, tengo un problema, clamo a Jesús, Jesús se despierta, resuelve el problema. ¡Wow! ¿Qué no es fe? ¿Qué no creía en Jesús? No dice que ellos trataron de sacar los remos y trataron de poner las velas y trataron de salvar la nave, no. Ellos en cuanto la vieron bien difícil, lo que hicieron fue recorrer a Jesús. No hicieron nada aparentemente en sus propias fuerzas, solamente despiertan a Jesús. ¿Por qué entonces la reacción de Jesús? ¿Por qué Jesús les dice? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué no tienen fe? ¿Qué está tratando de enseñarnos Jesús a través de este episodio? Amado, lo que Jesús está enseñando, que la fe no se trata de enfrentar un problema, pedirle a Él y esperar que Él lo resuelva. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es, ustedes deben aprender a interpretar el problema, a interpretar la situación y de acuerdo a su fe es como deben reaccionar. Jesús esperaba una respuesta diferente de ellos que no obtuvo. Y ahorita vamos a ver en dónde está el secreto, los detalles y lo que a nosotros nos deja este pasaje de enseñanza, la fórmula para que nuestra fe crezca. Quiere que su fe crezca, en primer lugar, escuche atentamente las palabras de Jesús. En el verso 35 Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Si los discípulos hubieran puesto atención a las palabras de Jesús, no hubieran tenido problema en medio de la navegación. Porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significa? Vamos a pasar. Si Jesús dice, vamos a ir al otro lado, usted y yo deberíamos estar totalmente confiados que si Jesús lo dijo, nosotros vamos a estar ahí sin lugar a dudas. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los discípulos no escucharon las palabras de Jesús atentamente. Pero amado, esto no es privativo de los discípulos. Usted y yo somos tan similares a ellos. Por eso yo insisto tantas veces, cuando usted lea su Biblia, concéntrese en lo que está leyendo. No lea como si fuera a terminar el capítulo y le fueran a poner una palomita, como fuera una meta, un triunfo obtenido. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios con intencionalidad. Dios, háblame. Es necesario que usted antes de empezar a leer su palabra, de hacer su devocional diario, diga, Señor, háblame a través de esta palabra. Si no, corre el riesgo de solamente leer y no escuchar las palabras de Jesús. Cuando vamos a la iglesia, también se los he dicho en varias ocasiones, por favor, concentre toda su atención en la palabra de Dios,
porque Dios está hablando y tal vez está diciendo cosas que para el resto de las personas en la congregación no tengan sentido, pero para usted tienen una instrucción y una dirección específica. Dios hablándole a usted, esto viene y te quiero prevenir para esto y para esto y para el otro. A mí me llama la atención que en enero, durante el primer mes, ¿sabe de qué hablé? Hablé de la fe. No es que yo veía que las cosas iban a ser difíciles, no imaginábamos nada, nadie imaginábamos nada, pero Dios nos estaba hablando acerca de la fe. ¿Por qué? Porque más que nunca en todo este año, lo que hemos puesto a prueba y hemos necesitado para sobrevivir es nuestra fe. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos a leer la palabra con intencionalidad, a orar con intencionalidad, a escuchar las predicaciones con intencionalidad, a escuchar los consejos de la gente de Dios con intención. Hay algo de Dios en esas palabras que puede ser lo que nos dé la pauta para lo que viene. Si los discípulos hubiesen escuchado con atención las palabras de Jesús, no hubieran sufrido tanto. Ellos hubieran dicho, Él dijo que íbamos a pasar, no sabemos cómo. Lo que estamos viendo nos indica que no vamos a poder alcanzar la otra orilla. Pero lo que Jesús nos dijo es que sí íbamos a pasar del otro lado. Usted y yo tenemos que aprender esto en primer lugar, escuchar atentamente las palabras de Jesús. Mire, esto nos pasa a nosotros que somos padres. Damos instrucciones a nuestros hijos y hablamos, pero ellos parecen no escuchar o nos dicen, sí papá, sí mamá, ya te escuché, ya entendí. Pero cuando salen y cuando enfrentan un problema, nos damos cuenta que no nos escucharon. ¿Por qué? Porque tropiezan con la piedra que le dijimos, no te vayas a tropezar. Es lo que está pasando con Jesús en esta barca. Ellos están tropezando con la piedra que Jesús les dijo. No se vayan a tropezar, no vayan a flaquear, no se vaya a debilitar su fe, no se vayan a llenar de temor. Vamos a pasar del otro lado. Pero ellos, al igual que algunos de nuestros hijos, a veces parece que nos escuchan, pero las palabras no hacen mella en su corazón, no hacen mella en su memoria, y cuando viene el problema, ellos lo confrontan, caen directamente, y a veces uno les tiene que decir, te lo dije. Jesús les está diciendo de una manera figurativa a sus discípulos, se los dije. Tenemos que aprender a poner atención en las palabras de Jesús. En segundo lugar, otra fórmula para hacer crecer nuestra fe es observa lo que Jesús hace. Si lo que Jesús dijo no es suficiente, la calma absoluta de Jesús durante el trayecto de navegación debería haberles infundido paz. Si Jesús está dormido, nada grave puede pasar. Si Jesús se despierta y está inquieto y todo, entonces ya espantémonos todos. Pero Jesús está dormido. Si no alcancé a escuchar lo que Jesús me dijo, la calma de Jesús ante esta situación debería decirme, pues no puede pasar nada, si no Él se despertaría. Pero Jesús no despertaba. La Biblia dice que ellos tuvieron que despertarlo. Amado, a veces usted y yo sabemos que Jesús está en nuestra vida, su Espíritu Santo nos acompaña. Jesús dijo, yo les dejaré a mi Espíritu Santo, al Paracletos, a la ayuda perfecta, para que esté con ustedes en todo momento y en todo lugar. Cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos antes de la ascensión al cielo, Él les dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo que usted y yo debemos aprender y tener esa seguridad. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tal vez su Espíritu Santo me está acompañando, el Espíritu de Dios está conmigo y yo no lo veo, yo no lo siento, yo no lo percibo. No hay una manifestación sobrenatural de que Él esté conmigo, pero Él dijo, yo estoy contigo y yo necesito aprender a vivir confiado de que Jesús está conmigo a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo está en mi vida, el Espíritu Santo está en mi barca, por lo tanto, no se puede hundir, y si se hunde, tal vez se vuelva un submarino, porque si está el Espíritu Santo ahí, cualquier cosa milagrosa, fantástica, fabulosa, puede suceder.
pero nos cuesta trabajo, y cuando tenemos un problema, lo primero que nos sentimos es solos. Nos sentimos abandonados, sentimos que Dios no nos escucha, hablamos y parece que no escucha nuestras oraciones. Dios está escuchando mi clamor. Es más, Dios está conmigo a través de su Espíritu Santo. Fue la promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hace algunos años viajaba con un muy gran amigo. Viajamos frecuentemente por avión y a él le ponían bien nervioso los aviones. Lo paniqueaban. Y cualquier movimiento que hiciera la aeronave, desde que estaban, ya ve que cuando se va a despegar, se oyen ruidos, están probando los alerones y las partes de la nave, y él se ponía bien nervioso. ¿Por qué truena? ¿Y por qué suena? Y todo lo ponía nervioso. Y un día le dije: mira, aprende esta gran lección. Si tú ves que el personal de la tripulación se pone nerviosa, ponte a orar inmediatamente. Algo grave está pasando. Pero si ves que se sientan tranquilos, van, caminan y siguen, no te preocupes, no está pasando nada grave. Ellos serían los primeros en reaccionar si algo grave sucede en la aeronave. Ellos están entrenados para confrontar la situación y están entrenados para decirle a la gente la verdad de lo que está sucediendo. No le mentirían, dirían: señores, tenemos problema en el vuelo y va a haber esta situación. El mismo capitán avisa: señores, vamos a tener turbulencia durante el viaje, o va a haber unos minutos, o va a haber... Están avisando con verdad lo que está sucediendo. Yo le decía: ten calma. ¿Sabe qué aprendió? Aprendió a tener calma. Solamente empezaba a vibrar la nave, había alguna turbulencia, volteaba a ver a las sobrecargos y veía que estaban sentadas tranquilas o seguían sirviendo comida o cosas por el estilo, y él se calmaba. Nada grave está pasando. Si Jesús está arriba de su barca, si usted invitó al Espíritu Santo a su corazón y Él vino a su vida, usted tiene que aprender a estar tranquilo. Nada malo va a pasar, nada se va a salir de control. Y en tercer lugar, queremos que nuestra fe crezca. La fórmula es creer en lo que Jesús dijo. Parece reiterativo con el primer punto, pero es diferente. Para los discípulos era suficiente creer las palabras de Jesús, pero esto representó un verdadero problema para ellos, y ¿sabe qué? También para nosotros el día de hoy. Una de las cosas que más trabajo nos cuesta, se lo digo con todo corazón, como pastor, yo mismo lo he vivido con ustedes, es creer en las promesas de Dios. Dios nos promete algo, pero nos cuesta mucho trabajo creerlo. Es creer en la palabra de Dios. Dios dice una cosa, pero nosotros a veces creemos más las palabras de otras personas, hasta malintencionadas, que la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo también creer en el poder de Dios. Amados, el poder de Dios es ilimitado. Y nosotros debemos aprender a caminar con esa seguridad en el poder de Dios. Él dice que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que esperamos o de lo que entendemos. Pero nos cuesta trabajo caminar así. Nos cuesta trabajo creer en sus sabios consejos. A veces nos es más sencillo creer en nuestra propia manera de pensar. Nos es más fácil escuchar el consejo de la comadre, del compadre, del amigo, lo que alguien comentó. Tenemos que aprender a creer que los consejos de Dios son más sabios que el consejo de cualquier ser humano sobre la tierra. Dios es nuestro Padre y nunca nos va a dar nada que nos mete en peligro, que nos destruya, que nos acabe, que nos aniquile. Él es un Padre bueno, pero nos cuesta trabajo creerlo. Nos cuesta trabajo creer que Dios nos ama. A veces andamos tristes, andamos angustiados, andamos como si nadie nos ayudara, como si estuviéramos totalmente solos, como si Dios nos hubiese abandonado a nuestra suerte. Y sabe que estamos dudando del amor de Dios. Esto es lo que pasó con los discípulos en la barca. Ellos dudaron. Jesús dice: a ver, han caminado conmigo ya un tiempo, han visto milagros, prodigios, señales, resucito muertos, multiplico los panes, libero a los endemoniados, sano a los enfermos, doy vista a los ciegos, arreglo la piel de los leprosos. O sea, vivo todos los días con ustedes haciendo milagros, señales, maravillas, prodigios. ¿Qué esperaba Jesús?
Esperaba una reacción diferente de ellos. Pero ¿sabe qué? Jesús comprobó que la fe de ellos era todavía una fe muy frágil. Una fe pequeñita, muy, muy pequeñita. ¿Y qué quiere Jesús? Jesús quiere que usted y yo crezcamos en nuestra fe. Cada día vamos a enfrentar situaciones bien complicadas, situaciones críticas, situaciones imposibles. Y en cada una de ellas nuestra fe será probada. Amado, cada prueba que usted y yo tenemos es un examen para nuestra fe. Jesús está sentado en su trono y nos está viendo. Y está esperando ver que nosotros reaccionemos con la garantía de que Él está ahí y de que no se hundirá la barca. Pero nosotros nos desesperamos y a veces nuestros gritos de angustia denotan nuestra falta de fe o nuestra poca fe. Tenemos que aprender esta sencilla lección. Hay tiempos de clamar a Dios. ¿Cuándo debo de clamar? ¿Cuándo debo gritar, Señor, por favor? Cuando no tengo ninguna palabra de parte de Dios. Señor, estoy a oscuras, no sé, no veo el camino, indícame por dónde. Tengo que aprender a revisar ¿qué? Mis apuntes. Eso que subrayé en la Biblia, eso que anoté cuando estaba escuchando la conferencia o el sermón, ese consejo que me dieron, tenemos que aprender a anotar, porque en momentos difíciles hay que ir y ver, y a veces Dios dice, yo ya te hablé, yo ya te dije, yo ya te advertí, pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado, pero tú no me escuchaste. Hay que clamar cuando no tenemos una palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que aprender que hay tiempos de orar. ¿Cuándo oramos? Cuando ya tenemos una promesa, cuando ya tenemos una palabra de Dios y cuando estamos seguros de eso que nos dijo. ¿Sabes qué, Señor? Yo confío en ti, confío en tu promesa, confío en tu palabra, confío que lo que tú dijiste para mí, para mi vida, para mi familia, para mis negocios, para mi salud, se va a cumplir. Tu palabra es sí y es amén, que significa sí y así sea, así se hará. Oro afirmando eso que estoy creyendo en mi corazón. Una forma de decirle, Señor, hoy uno mi oración con fe a lo que tú has dicho, declarando con fe la promesa que tú me has dado, no declarando lo que yo quiero o yo creo, como eso que le llaman confesión positiva. Esa camioneta va a ser mía, ese terreno va a ser mío. No. Si Dios le dijo que esa camioneta va a ser para usted, va a ser para usted. No porque usted declaró positivamente, sino porque Dios le dijo, te voy a dar esa camioneta, o te voy a dar ese terreno, o te voy a abrir esa oportunidad, o voy a hacer esto en tu vida. Nosotros declaramos lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Tenemos fe en lo que la palabra de Dios nos dice. Nuestra fe no está basada en nosotros, estaría totalmente limitada. Nuestra fe está basada en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Y en tercer lugar, hay tiempos donde solamente tenemos que creer y esperar confiadamente a pesar de las circunstancias. Yo he pasado por situaciones en mi vida donde solamente me he tenido que quedar quieto y esperar y decirle, Señor, tú prometiste, tú vas a obrar y yo voy a esperar a ver tu prodigiosa mano operando en esta situación. Amado, mis hijos viven fuera de la ciudad, no viven con nosotros, ya viven aparte, pero son muy jóvenes todavía y viajan por carretera y entran y salen y enfrentan cosas personalmente. ¿Sabe cuál es la oración de mi esposa y la mía? Tú nos prometiste que guardarías en perfecta paz a nuestros hijos. Y así nos vamos a la cama a dormir tranquilamente. Que van viajando, que van entrando, que van saliendo, que salieron del país. No nos preocupa. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios. Que Él dijo, yo estaré con ustedes, yo voy a estar con ellos, yo los voy a bendecir. Y nosotros confiamos en esa palabra. Y podemos vivir tranquilos. Amada y amado, nuestra fe a lo largo de nuestra vida cristiana será probada siempre, una y otra vez, para que se fortalezca, para que crezca, para que nos lleve a alcanzar nuevas metas, nuevas expectativas, nuevas promesas. La fe de ayer no es suficiente para alcanzar las promesas que tenemos para mañana. Tenemos que renovar y acrecentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, confiar cada vez menos en lo que vemos y confiar cada vez más en lo que la palabra de Dios dice, porque la Biblia dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía.
Así que cosas que usted no ha visto, Dios tiene preparadas para usted, para su vida y para su familia. Aprendamos esta lección. No importa que estemos en medio de una tormenta, no importa que parezca que nuestra barca se va a hundir, no importa que creamos que pueda ser el fin, tenemos que cambiar nuestra visión y decir: Dios me prometió esto. Jesús está conmigo en la barca. Nada malo puede pasar. Voy a caminar confiado. Señor, gracias porque a pesar de las circunstancias, veré la luz del día, veré tu promesa cumplirse, veré pagar mis deudas, veré regresar a mis hijos, veré surgir mi negocio. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha hecho a usted? Viva confiado. Jesús está en la barca. Él le dijo: pasemos del otro lado. Usted solamente crea y afírmese en sus promesas. No aceptemos la angustia como parte de nuestra razón de ser. Aceptemos la fe como el destino que esperamos, que será con toda seguridad cumplido porque Él lo prometió. Cierre sus ojos ahí en su lugar y acompáñenme con esta oración. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa lección de Jesús en medio de una crisis, de una tempestad amenazadora, de una gran tormenta que parecía arrebatar la vida de tus discípulos. Tú te has levantado, has traído calma, pero has dado una gran lección. Fortalezcan su fe para que cuando pasen por estas circunstancias no se llenen de miedo y no se angustien, y que entonces su oración sea desesperada, un grito, un clamor porque creen que van a morir, sino por el contrario, aprendan a confiar que yo estoy con ustedes, que yo estoy en la barca, que yo les he dado una palabra y cumpliré mi palabra, no importa lo que suceda. Si es necesario acallar el mar, lo acallaré. Si es necesario acallar al viento, lo acallaré. Pero cumpliré aquello que les he prometido, dice el Señor. Padre, tenemos que aprender a vivir con este tipo y con este nivel de fe. Una fe mayor, una fe creciente que nos permita llegar a tu propósito, a nuevos destinos, a mayores alcances, a más grandes logros. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es buena y es a tiempo. Nosotros te agradecemos por ella. Yo bendigo a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, Dios, que su fe pueda ser fortalecida a través de estas palabras y que sin importar la circunstancia en la que estén viviendo, la condición de su barca en este momento, a pesar de que la barca parezca hundirse y parezca negarse, tú les dices: pasaremos del otro lado. Tú te levantarás para calmar los vientos, para calmar la tempestad, para aquietar el mar, y estas personas pasarán del otro lado confiadamente. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amigos, muchísimas gracias por haberse conectado nuevamente, les agradezco. Qué bueno que están aquí, yo espero que esta palabra les haya fortalecido, que esta palabra les bendiga. No se olviden, si necesita oración, mándenos su petición a nuestro correo, estaremos orando por ustedes. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal, dele clic en la campanita de notificaciones para que reciba todas las enseñanzas que estamos publicando 2 por semana, y denos like, ponga su dedito arriba, pónganos algún comentario: me parece bien, estoy contento, ¿qué necesito? Usted escriba lo que quiera, nosotros trataremos de darle respuesta inmediata. Y por último, comparta este mensaje con muchas personas. El día de hoy muchas personas sienten que su barca se hunde y no tienen esperanza, pero usted y yo sabemos que tenemos esperanza por aquel en el que hemos creído. Que Dios le bendiga, muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima emisión.